Hoy hablaremos de liposcultura, de una técnica, concretamente el lipováser. Quizá algunos de ustedes ya la hayan escuchado. Hablaremos de todo ello con el doctor Randolfo Fernández, cirujano plástico, máster en microcirugía y doctorado en cirugía y ciencia morfológica. Y aquí lo tenemos. ¿Cómo está usted, Hola, doctor pues Randolfo? muy bien, gracias por la invitación. No, nos encanta tenerlo aquí siempre con nosotros y justamente porque nos consta que usted es una autoridad en la materia y queríamos preguntarle, porque eso del lipováser yo también lo he escuchado. ¿En qué consiste? ¿En qué se diferencia de esa liposucción tradicional que ya conocemos? Bueno, básicamente la lipoescultura o la liposucción, porque el término liposucción es porque vamos a modelar un cuerpo, vamos a tratar de dar liposucciones cuando extraemos. Eso era un término, como que hay una delgada línea roja entre los dos términos, pero al final, básicamente la cirugía es una lipoescultura. Claro. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasa? Las tecnologías han ido evolucionando. En un principio, cuando se empezó la lipoescultura, pues era simplemente infiltrar líquido. Bueno, antes a ello se hacía sin infiltración, sin la solución de Klein, que es la que realmente que es un tipo de la infiltración que llamamos para provocar menos sangramiento en el paciente y menos agresión al tejido, que es lo importante. Entonces, en su momento, pues se fueron desarrollando técnicas, hacía esa infiltración, se extraía con una cánula, las cánulas fueron evolucionando en dimensión, en longitud, en tamaño, en formas de la punta, para esto, pero luego queríamos, digamos, siempre se quiere más, empezamos a ver tecnologías, entonces salió el láser, salió algún tipo de tecnología y apareció el váser. El lipováser realmente es una tecnología que se adiciona a la lipoescultura. ¿Qué quiere decir? Cuando hacemos una lipoescultura, infiltramos el tejido y extraemos. Esa es la lipoescultura. Ahora el lipováser, ¿qué hacemos? Infiltramos, pasamos el váser, que el váser simplemente es ultrasonido. Ya. Es una sonda de ultrasonido que tiene diferentes puntas y esto hace que sea muy versátil. ¿En qué sentido? En que, por ejemplo, si tenemos una paciente que nunca se ha hecho una lipoescultura, pues evidentemente utilizamos un tipo de punta, ¿no? Porque es una sonda de ultrasonido que genera calor y emulsifica la grasa. Entonces, cuando tenemos un paciente que ha sido sometido a varias cirugías, tenemos otro tipo de punta, otro tipo de potencia para poder liberar un poco si hay una irregularidad, si hay una fibrosis, no quedó conforme con la cirugía anterior, se puede mejorar. Entonces, es un equipo que realmente vino a revolucionar lo que es la lipoescultura. Con esto podemos lograr efectos que antes no se lograban. Por ejemplo, hoy la gente pide alta definición, que es una alta definición, pues es tratar de recrear o hacer como el dibujo de un abdomen que ha sido trabajado en gimnasio y que realmente no lo has hecho. Correcto. Claro. Eso se hace con el lipováser. Con el lipováser podemos lograr ese efecto. Entonces, claro, ¿qué pasa? Evidentemente, no todos los pacientes van a tener un efecto de abdomen porque evidentemente también forma parte de todo. Un paciente que tenga un índice de masa corporal correcto, que es la persona que va al gimnasio, que mira que no logro de alguna manera no puedo definir, pues se puede lograr un efecto muy bueno, bastante real, ¿okay? Porque ese paciente ha trabajado el abdomen. Claro. Hay gente que tiene sobrepeso, evidentemente con un sobrepeso es difícil realizar una marcación abdominal, porque evidentemente cuando te haces la marcación, realmente lo que estás dibujando o mucha gente dibuja es como la forma del abdomen trabajado, sobre todo lo que llama el six-pack del abdomen. Sí. Pero son como colchoncitos de grasa que simulan el músculo que no está trabajado. Entonces, claro, todo depende de cada persona. Cada tecnología, cada cirujano, pues tiene su manera de hacerlo. Pero nosotros, en el equipo con el que yo trabajo, nosotros tenemos tiempo ya haciendo lipováser y realmente el efecto mejor se logra cuando un paciente tiene, por supuesto, un índice de masa corporal correcto. Claro. No quiere decir que otra persona no lo pueda hacer. Lo puede hacer cualquier persona, pero siempre hay que tener en cuenta que la lipoescultura o la liposucción no se hizo para rebajar. Se hizo para modelar un cuerpo. Para bajar, pues tenemos otros tipos de tecnologías, de intervención, un balón gástrico, dieta, alguna otra historia. Pero lo más importante es que el paciente entienda que dependiendo de cómo yo esté, voy a tener un resultado. Eso es muy importante, entiendo, porque como cualquier cirugía, como cualquier técnica médica, no hay un patrón, hay que individualizar en la persona, hay que hacer un estudio del paciente, hay que a veces decirle, mire, usted no va a llegar a este camino, al sitio que quiere llegar por este camino, hay que darle un consejo adecuado a cada paciente, ¿no? Se encontrará usted con esas circunstancias. Claro, el tema también en esto también es que somos médicos, ¿ok? Claro. Somos médicos. Entonces, ¿qué pasa? Un paciente que tiene, por ejemplo, un sobrepeso, yo para llevarlo a un estado de una delgadez extrema,
pues tendría que extraer demasiada grasa. Claro. No puedo hacerlo así No es porque bueno. no es bueno, porque evidentemente cuando tú extraes la grasa también sale un poco de sangre. Así el equipo Baser nos ayuda un poco a minimizar eso, el hecho de que infiltremos con la solución de Klein que se desarrolló justamente para evitar un poco el sangramiento. Siempre va a haber una pérdida sanguínea, siempre la va a haber porque vamos a extraer líquido, vamos a extraer grandes volúmenes y entonces, claro, tenemos un límite. Nosotros, por ejemplo, más de 4 litros ya es un paciente que puede tener una complicación. Entonces, pues, un paciente que tiene una cirugía estética, que como yo siempre lo digo, la cirugía plástica o la cirugía estética es una cirugía de resultado. El paciente es un paciente sano que entra a una cirugía por cuenta propia, porque quiere mejorar su cuerpo, quiere cambiar alguna cosa, pero entra sano. Y tiene que salir vivo y sano también. Entonces, evidentemente, no podemos crear un problema superior al problema anterior. Entonces, claro, si yo tengo un límite, un paciente que tiene, por ejemplo, una hemoglobina, digamos, de 10, yo no le puedo hacer una lipoescultura. Yo tengo que tener una hemoglobina correcta para que el paciente tenga una correcta recuperación. Entonces, y tengo un límite, no puedo extraer más de una cantidad X de litros de grasa porque yo quiero verme mucho mejor. De repente dice, mira, yo quiero quitarme esto para verme un poco mejor. Bueno, está bien, pero sabes que no vas a quedar, ni vas a tener una marcación, ni vas a quedar súper delgado, porque evidentemente para eso hay otras cosas. O sea, es un complemento. Ahora, cuando tenemos un paciente, como estábamos hablando, un paciente que come sano, hace un deporte regularmente, tiene algunos depósitos de grasa, entonces en ese paciente es el paciente que tú es el paciente ideal, digamos, ¿no? logras. O sea, el objetivo de la lipoescultura es para ese paciente. Verme mejor, porque yo he trabajado, me siento bien, pero no es para rebajar. Eso siempre es que es clarísimo. Un paciente no va a rebajar con una lipoescultura. Claro. Hablemos de, evidentemente, me ha gustado mucho esta introducción porque ayuda a mucha gente a definirse, porque de alguna manera habrá quien quiera algún milagro médico y ustedes están para hacer medicina, no para hacer milagros. Pero vamos a hablar de ese paciente que de alguna manera, de manera responsable, aconsejado por ustedes y también porque lo necesita o porque lo quiere para acabar de definir, para acabar de hacer cualquier tipo de modificación correcta, ¿qué zonas del cuerpo, por ejemplo, son las más favorables para esta técnica? Bueno, realmente la mayor parte del cuerpo pues, se puede trabajar con lipoescultura. Normalmente la parte abdominal se beneficia mucho porque es la parte, digamos, que vemos la parte, digamos, anterior. La parte de la espalda, sobre todo, la espalda es una zona donde hay unos depósitos, sobre todo en la parte superior. Hay gente que acumula, dependiendo. Cada quien tiene una manera de acumular grasa. Entonces, normalmente el beneficio para una alta definición, pues, obviamente está entre tórax y abdomen. O sea, la parte torácica posterior, la zona de la lumbar, el flanco, que muchas veces es un flanco que está lleno de grasa. Ese flanco, al bajarlo, pues evidentemente define una forma tanto para hombres como para mujeres, porque evidentemente cambia ¿cómo se llama? El abordaje. Evidentemente yo a un hombre no le voy a hacer una cintura femenina, a menos que la pida, pero bueno, pero no es la idea. La idea es que mantenga una forma masculina como tiene que ser, siguiendo unos cánones de belleza, pues unos cánones clásicos de belleza. Inicialmente, cuando se empezó a hacer las marcaciones abdominales, que alta definición, 4D, 5D, le han colocado 1000 nombres a todo esto, pero esto es lipoescultura base, punto, ¿ok? Que la moderada de la definición depende de cada paciente. Hoy en día, nosotros, o en el caso nuestro, nuestro grupo, nuestro equipo, siempre vamos orientados a la moderada definición. ¿Por qué? Porque la moderada definición es algo más natural. Cuando hacemos una marcación muy acentuada, cuando se nota mucho aquello que es tan artificial, realmente no beneficia mucho tampoco al paciente, porque al principio de repente te vas a ver bien, pero si engordas un poquitín, entonces aquella grasa se va a notar un poco más. Entonces la moderada definición con líneas más clásicas, más elegantes, creo que es un resultado mucho más aceptable que aquellos cambios extremos. Evidentemente, hay pacientes de todo tipo y hay cirujanos de todo tipo. Entonces nosotros, nuestra filosofía es que el paciente tenga una mejor versión de él y que sea una belleza clásica, una belleza que realmente sea como general, pues, que no sea algo extremo. Extremo, estoy de acuerdo con usted. Hablemos del procedimiento. ¿Cómo es el procedimiento en sí y cómo es el proceso de recuperación? Bueno, el proceso, evidentemente, este paciente tiene que ir a quirófano, es una cirugía que se hace bajo anestesia general. Nosotros realmente el lipobaser, porque es calor, que se genera calor, las temperaturas suben de manera importante dependiendo del porcentaje que nosotros le demos al equipo. Entonces, una cirugía de estas, hacerlas con anestesia local, con la sedación, en el caso
caso nuestro no nos parece viable porque casi siempre los pacientes, cuando nuestros pacientes, pues quieren hacerlo todo, espalda, abdomen, flancos, y esa misma grasa que se extrae se puede utilizar para complementar, por ejemplo, un glúteo. ¿Se puede hacer todo en la misma operación entonces? La lipoescultura con lipotransferencia sí, se puede hacer en la misma cirugía. Entonces, de repente, esculpir un poco el hombro, darle un poco más de volumen a los hombros, en el caso del hombre, el pectoral. Entonces, todo este tipo de cirugía se puede lograr en una sola cirugía. Volvemos a hablar, dependiendo de la situación de base del paciente. Un paciente sano, que no tenga comorbilidades importantes, que tenga un peso más o menos ideal, pues es el paciente ideal. O sea, antes que la cirugía, antes que todo esto, pues el paciente tiene que tener todo su preoperatorio completo y en condiciones. Claro. En la recuperación, bueno, más o menos esta molestia pues durará una semana más o menos, un poco, digamos, la más difícil, yo creo. Hay que llevar unas prendas de compresión, dependiendo de lo que se vaya a hacer. Esa prenda de compresión es importantísima porque evita a controlar un poco el edema, la inflamación que va a tener el paciente, porque en un primer momento estarás inflamado y eso va a bajar. No, porque yo vi en Instagram, a ver, eso lo ves 6 meses después. Tú, cuando te haces una cirugía, sales inflamado al día siguiente, punto. Y esto va a tener un proceso, porque todo el tejido que se agrede va a inflamarse. O sea, cualquier inflamación que tenemos, pero lo real es esto. Lo real es que vamos a tener una inflamación y un proceso de recuperación. ¿Cuándo me voy a ver bien? Al mes y medio. A medida que pasan los días, te vas a ver mejor, evidentemente con un complemento de nutrición. El paciente puede empezar a hacer un poco de deporte más o menos a las 3 semanas, si es solo lipoescultura. Estamos hoy hablando de solo lipoescultura. Claro. Porque, claro, la lipoescultura, ¿para quién es? También tenemos que tomar en cuenta la piel del paciente. ¿Okay? Si el paciente tiene una piel adecuada, pues la lipoescultura es una solución. Pero si estamos hablando de un paciente que tiene una piel muy floja, que ha perdido gran cantidad de peso, pues puede ser que a lo mejor la lipoescultura sola no sea la solución del paciente. Y haya que hacer otros procedimientos de contorno corporal, como una abdominoplastia, tummy tuck, que llaman así, puede ser que lo necesite, pero eso ya es otro tema. Eso ya es abdominoplastia, contorno corporal, cirugías, cortes, ¿okay? Cortes importantes, que claro, evidentemente necesita más recuperación. Claro. Pero la lipoescultura sola, como tratamiento, yo en una semana más o menos el paciente está bastante recuperado para más o menos sus actividades, digamos, cotidianas. Yo siempre les digo, tienen que tener estos días de reposo, trate de estar tranquilos, la parte de alimentación, que es importante. Y bueno, básicamente la lipoescultura es una cirugía que parece fácil, pero es la que más complicaciones ocurren. Claro. ¿Okay? ¿Por qué? Porque también pueden haber complicaciones. Entonces, hablemos de ello, porque mucha gente también le tirará para atrás eso. Sí, las complicaciones se pueden minimizar cuando tienes un paciente en condiciones, cuando el paciente tiene sus exámenes correctos y cuando lo haces en un centro adecuado. ¿Okay? Una cirugía en un quirófano que tenga todas las condiciones, con anestesia general. La anestesia general, le tiene miedo a la anestesia. Hoy en día los anestésicos son maravillosos y realmente si tienes un equipo y estás en una clínica donde tienes un buen equipo, eso se minimiza el riesgo. Okay. ¿Cuáles son las complicaciones? Bueno, puede haber embolismos grasos, puede haber hemorragia, puede haber ese tipo, pero como vuelvo a repetir, si lo hacemos en un centro y lo hacemos en condiciones y somos moderados al realizar la extracción de la grasa, saber a dónde vamos a llegar. Y mira, podemos traer máximo tanta cantidad de litros. Si vemos que el paciente está un poco sangrando más de lo que debe sangrar, pues pararemos la cirugía o colocaremos algún medicamento que nos ayude, pero tratamos siempre en lo posible que el paciente salga correcto. O sea, lo importante de esto es que el paciente, vuelvo a repetir, cirugía resultado, el paciente entra sano y tiene que salir sano. Correcto, me parece una buena con su mejor forma, con su mejor versión, por supuesto. Eso también. Para acabar, ¿qué recomendación le damos al paciente? Primero que se lo está pensando, ¿qué le decimos antes? Y también, evidentemente, ¿qué puede esperarse después del procedimiento? Mira, un paciente que se quiera operar, yo creo que no tiene ninguna contraindicación, salvo, por ejemplo, que tiene que llevar la faja de compresión durante por lo menos mes y medio. Entonces, por ejemplo, las épocas para hacerse contorno corporal y todo esto es la época de otoño, invierno, primavera, quizás sean las mejores épocas para hacerse una lipoescultura. Que la recuperación, pues, evidentemente no es tanto si es solo lipoescultura, ¿okay? Que se puede hacer complemento. Y yo creo que lo más importante es tener un equipo que te respalde, que esté contigo
y que se haga en un centro con todas las condiciones. O sea, yo creo que la seguridad del paciente es lo más importante porque a veces nos dejamos llevar por ofertas, por promociones y yo creo que ese es el error que comete la gente. Yo creo que si la gente invierte en comprarse un supercoche y una de las mujeres una super cartera en la Paseo de Gracia, creo que no tienes por qué escatimar con tu salud, porque es tu salud y es tu vida. Entonces yo creo que lo más importante es tener un equipo que esté contigo, que sepas lo que va a hacer en un centro adecuado, y yo creo que es lo más importante para que tomes una decisión, antes que dejarte llevar por promociones y por precio. Muy de acuerdo. Y por eso ustedes deben acudir, en el caso que quieran ser pacientes de cirugía, al centro del doctor Randolfo Fernández. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. En catalán puede ser también. El doctor Randolfo Fernández, que siempre es un placer tenerlo aquí y que nos ha vuelto a explicar muchísimas cosas muy interesantes sobre liposcultura y sobre lipováser. Muchas gracias. Bueno, pues gracias por estar aquí. Bueno, ya pronto nos veremos. Perfecto. Y a ustedes les invitamos a un nuevo capítulo de Salud Integral.